grandemente en esta noche. Bueno, esta noche me siento más que joven porque estoy en medio de mis hijos. Y qué bueno que puedo estarlo para hablarle del consejo de la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos en una época bien difícil, pero en Dios tenemos salida, tenemos solución. Vamos a la palabra del Señor y vamos a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 y vamos a leer del verso 3 al verso 5 para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, te damos gracias. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Tu palabra, Señor, es consejo para este tiempo tan delicado que vivimos. Y en esta noche, Espíritu Santo de Dios, mira a estos hombres que están aquí congregados y aquellos que aún llegarán. Pero también te presentamos a aquellos que están conectados, Señor, a través del internet, para que sea tú ministrando tu palabra y les sirva a ellos como medicina, pero también les sirva de luz, de lámpara, para que puedan encauzar este tiempo de juventud, lo puedan encauzar por el mejor camino. Por eso, Espíritu Santo, pedimos que ahora tú venga y abra nuestro entendimiento, para que tu palabra encuentre cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cada joven que está aquí presente pueda ser edificado, pueda recibir un consejo paterno y pueda estar preparado, avisado, para, Señor, poder huir de todas estas cosas que está destruyendo a nuestros jóvenes. En el nombre bendito y precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, en esta noche estamos como si fuera en un reencuentro o un reinicio del propósito por el cual esta congregación está establecida aquí en Inver. Esta congregación no está establecida para ser un lugar donde la gente visite y oiga la predicación de la palabra. No. Esta congregación está establecida para ver lo que está pasando, principalmente con nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son el presente y son el futuro, no solamente de este país, sino de la iglesia de Jesucristo. Y el Señor está empeñado en levantar una nueva generación de jóvenes no entretenidos en la iglesia, sino jóvenes con propósito específico. Necesitamos levantar una nueva generación de jóvenes encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Pero para que eso sea posible, debemos entonces capacitar a nuestros jóvenes para que puedan vencer todas estas ofertas que ofrece esta sociedad corrupta que está en una degeneración total. Por tal razón, cada joven aquí presente no está simplemente porque recibió la invitación, sino una convocatoria de nuestro Padre Celestial. Este es un tiempo donde nuestros jóvenes y adolescentes están viviendo
una de las épocas más difíciles, social, emocional y hasta familiar. Porque en este tiempo el papá y la mamá tienen que trabajar y entonces los muchachos quedan solos. Y la etapa de la adolescencia es la etapa más difícil del ser humano. Porque la etapa de la adolescencia es cuando se está operando la transformación o la transición de la infancia a la adolescencia. Entonces es una etapa muy difícil porque es una etapa de inestabilidad emocional. Es ahí cuando nuestros adolescentes necesitan del consejo y la guianza de nuestros padres y de nuestro Padre Celestial. Por esa razón, hemos entendido que este tiempo es un tiempo preparatorio para nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para que entonces ellos puedan sacarle mejor provecho a esa etapa que es la etapa más dorada del ser humano. La infancia es buena porque nos tienen que dar todo, aún la adolescencia también, pero ya cuando entramos en la juventud, ya nosotros tenemos que ir pensando en nuestro futuro. Y si no tenemos un presente basamentado en un fundamento firme, lamentablemente perdemos la adolescencia y también vamos a perder la juventud. Por eso el tema que vamos a tratar en esta noche es el tema de la integridad juvenil. Eso debemos entenderlo. Pero debemos entenderlo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Nosotros estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de integridad, quiere decir que espíritu, alma y cuerpo yo lo tenga sometido a nuestro Padre Celestial. Por tal razón, la juventud, los adolescentes necesitan conocer la palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos aquí es que a nuestros jóvenes lo formamos, lo advertimos, los armamos para que ellos puedan enfrentar todas las situaciones que ellos van a encontrar allí en la calle. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos este trabajo de los jóvenes, antes de establecer esta congregación, preparamos dos charlas. Una con los varones solo y otra con las hembras solas, para explicarle a los varones las cosas que ellos debían tener cuidado para que no cayeran en la fornicación y eso los llevara a entrar al mundo familiar antes de tiempo. Pero también a la de las hembras le explicamos las partes débiles que ellas debían cuidar, porque el cuidar esas partes débiles es de primer orden para no caer en la fornicación. Por esa razón, nosotros debemos entender que nuestros jóvenes deben tener una identidad personal fundamentada, bien arraigada en los principios de Dios. Esto no es religión. Esto es la palabra de Dios establecida en el joven para que el joven pueda disfrutar esa etapa de la juventud. Yo recuerdo que me metí en familia a los 20 años, pero yo no sabía lo que era familia. Yo tuve que aprender sobre la marcha. Hoy no es así, porque hoy podemos comprender qué es lo que es una familia. Por tal razón vamos a pensar un poquito más para decidirnos a establecer una familia. Es así, donde nosotros conozcamos cuáles son los compromisos que asumimos. Pero la integridad en el joven es de primer orden. Yo no puedo
El joven no debe amar a Dios simplemente con la mente. No. Tiene que ser en integridad, donde espíritu, alma y cuerpo están sometidos a Dios. Por tal razón, va a ser un joven bien formado en los principios y valores de Dios. Ahora, para eso necesitamos, como iglesia cristiana preocupada por lo que está pasando con nuestros jóvenes, necesitamos la participación de la familia. Porque la formación de nuestros jóvenes no comienza en la escuela. La formación de nuestros jóvenes comienza en el hogar. Y en el hogar es que comienza la formación de esa criatura para que mañana sea un ciudadano ejemplar. Siempre hablo con mi hermano Luis, que trabajamos juntos, y yo siempre oigo cómo él habla, cómo él cuida, ordena a sus hijos, que no permite que ellos hagan las cosas a su manera, sino que él establece reglas. Tenemos el caso de Juan Pablo, que ya son adolescentes, jóvenes, pero él estableció reglas tempranas, desde temprano. ¿Para qué? Para que hoy sean muchachos estudiosos y estén pensando en la formación profesional. Porque la escuela nos ayuda en el desarrollo del intelecto de nuestros hijos. Pero la educación, la formación como ciudadano es en el hogar. Esto debemos tenerlo bien claro. Entonces, nosotros estamos preocupados. Como iglesia y como padre estamos preocupados. Yo soy padre de 5 hijos y aunque ya no estoy criando, pero estoy preocupado porque vienen los nietos. Y lo que trato es decirle a mis hijos las cosas que le puede afectar a sus hijos en este tiempo. Porque debemos entender esto. Dice la palabra del Señor que el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Entonces yo tengo que corregirlo desde temprano para entonces establecerle a ese niño una identidad que cuando llega a la adolescencia, que es donde viene la inestabilidad y no está de acuerdo con la formación que ha recibido, sino que quiere tomar el ejemplo que tiene la sociedad, entonces ese fundamento establecido lo va a hacer pensar. Hoy, ¿quiénes son el ejemplo para los jóvenes? Los más depravados, los que tienen mayor situación de contaminación. Y entonces nuestros jóvenes creen que ellos son los que están en la onda. No. Cada ser humano, oiga bien esto, cada ser humano es único. Oiga bien, es único. El molde con que ustedes lo hicieron fue único. Y después que usted nació, botaron ese molde. Dese cuenta que con las huellas dactilares, ahí es que nos diferenciamos, porque somos únicos. Entonces el joven no tiene que imitar a nadie, el joven tiene que ser a sí mismo. Pero para que sea a sí mismo, debe estar fundamentado en una doctrina firme. Y no hay mejor doctrina que la doctrina de Dios. Y cuando le hablo de la doctrina de Dios, no le estoy hablando de religión. Le estoy hablando de formación para que el joven hoy y mañana sea verdaderamente un joven feliz. Nuestros jóvenes están siendo arrastrados por las drogas. Están siendo arrastrados a la prostitución en adolescencia. Entonces ustedes deben, como lo han hecho esta noche, acercarse a Dios a través de su palabra, para que entonces ustedes puedan tener una juventud feliz y una juventud que va a tener claro lo que quiere.
Usted sabe la cantidad de muchachitas que ya de 12, 13 años ya tienen un hijo. ¿Por qué? Por esa cuestión de ese desarrollo prematuro y por la oferta de este mundo. Pero es tiempo de que ustedes comiencen a establecerse su propia identidad. Una identidad basada en quien lo hizo. Que quien lo hizo no fue su papá y su mamá. Quien lo hizo fue Dios. Ustedes están aquí porque Dios quiso que ustedes estuvieran aquí. Y están aquí porque Dios tiene propósito para con ustedes. Es por eso que el diablo le oferta a los jóvenes para que no alcancen el propósito de Dios. Y le presenta engaños y que parecen bonitos, pero lo que producen es dolor. Entonces, esta degradación social, como iglesia, nosotros la estamos enfrentando. Y por eso decía ahorita, esta noche es un reinicio, reiniciar el rescate de nuestra juventud y nuestros adolescentes. ¿Qué vamos a hacer por nuestros jóvenes? Los padres que estamos aquí y madres debemos saber qué vamos a hacer. Ahora nosotros como iglesia tenemos claro lo que vamos a hacer. Porque por eso hemos tomado la palabra de Dios. Para yo no decirle a usted de la experiencia mía como padre. No. Vamos a decirle lo que dice Dios a través del apóstol Pedro, de lo que él está aconsejando a los jóvenes de ese tiempo y de hoy. Que en ese tiempo no había la corrupción que hay ahora. Sin embargo, esa enseñanza para ese tiempo, dice la Biblia en Romanos 15:4, que lo que se escribió antes se escribió para nuestro conocimiento hoy. Por eso aquí Pedro comienza a hablarnos y hablarle a ustedes de qué es lo que hay que hacer. Ahora, primero debemos conocer lo que es la integridad. La integridad, según el diccionario, es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa y apegada a los valores y principios establecidos. Y toma decisiones positivas, aunque no sea pública. Eso es lo que dice el diccionario. Ahora, ¿qué es la integridad en la Biblia? La integridad en la Biblia es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia del pecado sea expuesta a la luz. Quiere decir que el estar usted en esta noche, en este lugar, ustedes le están abriendo la puerta de su corazón para que este consejo pueda penetrar en sus vidas y a través de este consejo ustedes puedan conocer lo que tienen que hacer, porque yo sé que ustedes están remando contra la corriente. Su posición en Dios es contraria a la posición de esta sociedad. Entonces el Señor le aconseja al Señor: basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Los gentiles en ese tiempo eran las personas que no eran judías. Hoy en este tiempo los gentiles son aquellos que no le sirven a Dios. Nosotros éramos gentiles, pero al venir a Jesucristo nosotros dejamos de ser gentil. Ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces lo que Pedro está haciendo es advirtiéndonos a nosotros en esta noche y a ustedes como jóvenes. Le está diciendo: ya
basta el tiempo de haber hecho lo que le agrada a sus amigos. Ahora hacer lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque le va a dejar un buen beneficio. Le va a evitar caer en las drogas. Le va a evitar caer en la prostitución. Le va a evitar caer en la inmoralidad sexual. Porque ahora ustedes tienen un norte diferente. Ahora su caminar es hacia arriba. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Por eso nos aconseja en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable para caminar en ella. O sea que inquirir en la palabra de Dios, cómo yo como joven, cómo debo moverme en medio de esta sociedad minada. Por eso Salomón, uno de los más sabios, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Oye el consejo, porque el consejo es para tu beneficio, es para tu bienestar. Y si tú comienzas una vida familiar temprana, pues la palabra de Dios te dice a ti cómo tener una vida familiar adecuada. Entonces, el abrir el corazón a Cristo es entrar a la escuela de la integridad. Y va a ser un joven feliz. No te va a hacer falta la corrupción de este mundo, ni los caramelitos de este mundo. Porque este mundo te presenta cosas que parecen muy bonitas, pero son negativas. Te roban tu juventud. Y después te duele la cabeza. Por esa razón, para yo llegar a ser, yo siendo joven, para yo llegar a ser un joven íntegro, esta es la receta, la que acabamos de leer, de Romanos 12:2. No conformarte a este siglo. Usted sabe la cantidad de jóvenes que se está destruyendo, no solamente con las drogas, también con esa cuestión de botar humo. Yo pensé que eso era algo inofensivo. Y yo me puse a ver a un joven en esa situación y veo que él es así, se pone su batajola y ala y comienza a hablar, pero no bota nada de humo. Y comienza a hablar con el otro y cosas, y se ríe y todas las cuestiones, y al rato veo que se vuelve una chimenea. Hubo un jovencito en Estados Unidos que era practicante de esa cosa. Cuando vinieron a darse cuenta, el joven, se le quemaron los pulmones. Se le quemaron los pulmones. Se le destruyeron sus pulmones. Pero miren la otra parte con las hembras. Ustedes han conocido los casos que han pasado últimamente con nuestras jóvenes. Nuestras jóvenes, mire ese último caso de Higüey. Una jovencita comenzando a vivir, le desgarraron todo su sistema reproductivo. ¿Qué fue lo que hicieron? No se ha podido saber. Entonces, es algo que debe preocuparnos a nosotros. Debe preocuparnos. Pero el joven debe entender que para evitar
caer en esas cosas, en esos dos extremos, lo que debe es buscar la integridad. Porque la integridad hoy es algo de museo. Pero por ser algo de museo, es que nuestros jóvenes se están perdiendo. La cantidad de niñas que están muriendo, la cantidad de jóvenes que se están suicidando. ¿Por qué? Porque no hay integridad. Y si no hay integridad, Dios no está. Entonces la integridad es de primer orden para el joven, para todo ser humano, pero principalmente para el joven que es más vulnerable, porque el joven es emocionalmente inestable. El adolescente quiere algo ahorita quiere otra cosa, ya eso no le agrada esto, y así sucesivamente, y nunca se sacia. Pero cuando ese adolescente está entrando en la escuela de la integridad, ese adolescente piensa, oye el consejo, se deja guiar. Aquí Inver es privilegiado. Aquí ninguna iglesia puede aconsejar a un joven. Yo se lo digo porque yo trato jóvenes de otras congregaciones. Y los jóvenes en otras congregaciones solamente se les requiere. Y cuando se enamora lo ponen en disciplina y lo quitan de toda actividad. Aquí no. Aquí se le instruye, se le enseña. ¿Por qué no meterse en amores tan temprano? Se le enseña que es mejor comenzar a prepararse para luego entonces poder tener un futuro firme. Eso es lo que hacemos. Y encima de eso lo formamos para su ministerio. Pero para desarrollar su ministerio se necesita integridad también. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora mire ahora. Andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. Ahora esto hay que definirlo. Porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ahora nos dio la receta. Ahora nos dice cuáles son las enfermedades que nuestros jóvenes están teniendo y cómo ustedes pueden librarse de estas contaminaciones. Ese es el punto clave. Entonces, cuando nosotros vemos la lascivia, es un apetito excesivo de placeres sexuales. Es natural que en la adolescencia, que se comienza a despertar la pasión, si a esa pasión le damos rienda suelta, esa pasión podría llevarte a perder tu integridad, pero también a perder el valor como joven. El sexo es malo, no es malo, porque Dios fue que lo instituyó, pero el sexo es para el matrimonio. Hoy en día, cuando la muchachita tiene un novio de estos que son panaderos, entonces comienza a sobarla y comienza a decirle, tú no me amas. ¿Cómo tú dices que yo no te amo? Mira, yo te regalé, el otro día te regalé una camisa que tú cumplías años y te regalé una esto, aquello. ¿Tú no me amas? Ajá, pero ¿y qué es lo que tú quieres ahora? Tú sabes qué es lo que yo quiero. Y la muchacha, como está encaprichada, y para que él no se vaya y la deje, accede. Él le tiró ese anzuelo y ella se tragó ese anzuelo. Ahora el problema es tuyo, porque hay jóvenes que son responsables y se hacen cargo, pero hay otros que no. Hay otros que dicen, no, eso es tuyo, ese es un problema tuyo, yo no tengo que ver con eso.
Y de ahí, si esa niña, ese muchacho, porque puede pasar, si ese muchacho no es responsable, es un dolor de cabeza para ella. Y si tiene padres que no son misericordiosos, también tiene problemas. Ahora, si ella encuentra que la persona, ese jovencito, se hace cargo de eso y de ella, la cosa es diferente. Pero el punto clave es que la lascivia es precisamente esto. El deseo excesivo de placeres sexuales. Es para pensarlo. ¿Qué otra cosa es? Concupiscencia. Deseos no gratos a Dios. Y eso nace en el pecado original. Todos nacemos con eso, lo que se llama concupiscencia. Y eso está basamentado en el pecado original. Por esa razón, que para que nosotros podamos llegar a ser íntegros, y más nuestros jóvenes, que son los que tienen mayores ataques, se necesita abrir la puerta del corazón para que Cristo tome la vida del joven y guíe la vida del joven y lo libere de los traumas que trae de la niñez o de la adolescencia, porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa también. A veces hay niños y niñas que suben con traumas de la separación de los padres o de maltrato, y esa situación la siguen arrastrando y se casan y siguen con esa misma situación. Yo recuerdo que cuando estábamos dando esa charla, hubo una jovencita de 13 años que pidió la palabra y ella dio un testimonio y dijo: yo le dije a mi mamá que por qué ella no me da un abrazo y me dice que me ama. Y entonces dice la muchacha, y ella lo que me contestó fue que con ella no lo hicieron, por esa razón ella no tenía que hacerlo. Oiga bien, entonces cuando una niña viene subiendo con eso y no se libera de eso, lamentablemente no se va a valorar. La muchachita ya a los 16 años cayó en la prostitución y todavía hoy está en la prostitución. Entonces, jóvenes, esta convocatoria es precisamente para darle a ustedes un consejo de advertencia, un consejo paterno de advertencia, para que ustedes puedan librarse de todas estas cosas, para que así ustedes puedan llegar a ser jóvenes felices. Pero es de primer orden la integridad hoy en día. Ahora cuesta, la integridad en el joven cuesta hoy, cuesta, pero también vale mucho. ¿Por qué? Porque yo digo que cuesta, porque cuando usted lo invitan a esas cosas y usted le dice que no, es un peso grande para usted, pero para aquel no es un rechazo, porque él va a insistir hasta conseguir que usted acepte esa invitación. Y vale para usted, porque usted se está negando a algo que su cuerpo le dice que sí, que lo haga. Entonces es el pecado original el que produce esa concupiscencia, pero entonces es la integridad que me lleva a mí a ser libre de la concupiscencia. Porque ahora mi concupiscencia ahora está gobernada y dirigida por nuestro Padre Celestial. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Embriagueces. Y fíjese que debía decir embriaguez, porque embriaguez es una persona que se pasa bebiendo romo, borracho está. Pero aquí habla de embriagueces.
embriagueces, hay muchas clases de embriagueces. Cuando un muchachito es muy muelú, adquiere varias muchachitas y él se siente el pato macho, porque nada más tiene que abrirle la boca a una muchacha y la muchacha se apega a él. Él está borracho, pero las niñas son las que van a sufrir la borrachera de él. Y viceversa también. Porque en la borrachera se pierde sentido. Se pierde el sí. O sea, la mente cabal. Porque el sí se pone fácil para el muchacho, de parte de la muchacha, porque la muchacha es débil. Entonces, en esta parte, yo le aconsejo a los jóvenes, no sean sabios en su propia opinión. Hablen con sus padres. Y si sus padres no le hacen caso, hable aquí con los pastores, que están prestos a ayudarle. Pero no se deja arrastrar. No se deja arrastrar. Este es un tiempo de ustedes crecer en Dios, asistir a las enseñanzas, porque es lo que le va a producir a ustedes un fundamento firme, estable, arraigado, para ustedes conocer el cojo sentado y el ciego durmiendo. Que para eso usted tiene que tener discernimiento. ¿Cómo usted sabe que un ciego está durmiendo si tiene los ojos cerrados? ¿O cómo conoce un cojo sentado si está sentado? ¿Cómo usted sabe que es cojo? El discernimiento que Dios da, le da a usted la oportunidad. Por tal razón, eso lo capacita a usted para que cuando alguno venga a ofrecerle ofertas que son llamativas, usted sepa lo que hay detrás de eso. Aquí vemos otro de los elementos. Orgías. Eso ya está de moda. Eso de orgía está de moda. Aquí mismo en Inver. Aquí hubo un tiempo donde esa parte por ahí, por el hospital, cuando estaban construyendo, eso era un harén ahí. Orgías. 5 y 6 muchachitas en el sexo libre. ¿Y los padres dónde están? Es por eso que ustedes jóvenes, oigan lo que dice la Biblia. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ustedes fueron recogidos por Dios, no porque tengan padres que no sean responsables, sino porque Dios tiene proyecto, propósito con ustedes. Entonces, esto de orgía es banqueteo o fiesta donde se dilocan las pasiones sensoriales, compartida y desenfrenada. Ahí se involucran los 5 sentidos. En eso de la orgía se hacen de todo ahí, uno con otros. Ahí no tiene que ver, no, que esta es la compañera mía, no, nada de eso. Eso es como los animales, no como los animales, no. Allí es a darle rienda suelta a mi imaginación en el sexo. Y yo quiero decirle a las jovencitas, cuando usted va a cumpleaños, cuídese. No importa quién sea. Cuando usted va al cumpleaños y usted va ahí al baño, ese vasito que usted estaba tomando, vacíelo. Porque cuando usted se para ir al baño, cualquier hijo del diablo le puede echar a usted una pastilla de éxtasis. Y cuando usted viene de allá, que se tire el primer trago, ese éxtasis lo que hace es
que le da un calor a la muchachita y quiere quitarse toda la ropa y lo que quiere es perversión sexual. Le estamos diciendo esto claro para que usted lo entienda. No se lo estamos envolviendo, porque ese es el propósito que Dios tiene, decirle a ustedes las cosas cómo se están moviendo, para que ustedes estén preparados y preparadas y no se dejen arrastrar. Hoy hay un grupo de mujeres mayores que están detrás de ustedes, los jóvenes. Oiga bien, detrás de los jovencitos, mujeres ya con 40 y 50 años. ¿Para qué? Para dañarle su juventud. Esto, ustedes como jóvenes deben cuidar sus sentidos. El hombre débil de vista, todo lo que ve lo quiere, y todo lo que le pasa por el frente le llama la atención. Y algunos si están con la esposa, hacen así. Y las hembras, algunas dicen, óyeme, yo por eso, yo me alquilo. Todo eso lo enseña esta sociedad. Pero jóvenes, yo se lo digo con toda sinceridad. Esta noche yo le estoy poniendo a ustedes como si ustedes fueran hijos míos biológicamente. Porque yo sé lo que está pasando. Miren, la noticia no dice lo que está pasando con la juventud. Aquí en este país cada año se suicidan más de 300 jóvenes. Pero un niñito de 12 años se quitó la vida porque estaba cansado de vivir. ¿Cómo es eso? Pero eso no se dice, eso no se pone en la noticia para que no se preocupen. Vemos la cantidad de niñas y niños que se están perdiendo. Entonces es un proyecto que el diablo tiene para destruirlo a ustedes. Pero dice la Biblia que ustedes ya lo vencieron. Viniendo a Cristo ustedes lo vencieron. Entonces no se puede dejar engañar de las ofertas de este loco. La Biblia nos enseña que en ese tiempo los gobernadores de las tinieblas de este siglo son los que están preparando todas esas ofertas para que nuestros jóvenes se pierdan. Y cuando ya el joven se siente perdido, dice, yo estoy viviendo de más, y se quita la vida. ¿Qué otra cosa hay? Disipación, desvanecimiento y desenfreno, libertinaje. Miren, nosotros debemos hacer una diferencia de lo que es libertad y lo que es libertinaje. Yo siempre, cuando ya los hijos míos tenían 12 y 13 años, yo le daba a ellos permiso para ir aquí a un cosa donde hacían cumpleaños, todos los domingos hacían cumpleaños, y yo lo dejaba ir y yo le decía, óigame, él comenzaba a las 4 de la tarde, a las 7 aquí. Muy bien. El primer día a las 7, muy bien. El segundo día a las 7:02. Siéntense ahí. Óigame, yo no tengo que darle a ustedes libertad para salir, porque ustedes son menores. Ya cuando ustedes sean mayores, si ustedes no vivan en este techo, ya ustedes pongan su vida a su manera. Ahora, mientras viven en este techo y son mayores, hay que ajustarse a la regla que está establecida. Ahora, ¿qué hacía yo? El primero que llegaba a la casa era yo. Antes de las 7 estaba ahí. Y yo le dije, ya la próxima vez que vengan esas condiciones, ya no hay más salida.
Yo no le di golpe ni tampoco le peleé, le hablé. Porque al joven no hay que pelearle, al joven no hay que hacerle pasar vergüenza delante de la gente. Al joven hay que hablar. El joven oye, el joven es receptivo cuando se le trata como tal. Pero hay padres que delante de todos los amigos le dicen mala palabra o le dan un pecozón. Eso es corrección, eso no es corrección, eso es avergonzarlo. No, yo le digo, siéntense ahí, y yo le explicaba, le decía, la libertad ustedes tienen que ganársela. Porque ustedes no pueden convertir la libertad que yo le doy, ustedes no la quieran convertir en libertinaje. Más nunca. Estaban ahí 7, 10 minutos antes de las 7. Para que no cayeran en esto, en el desenfreno. Entonces, todo esto es obstáculo para que el joven alcance la integridad. Esos obstáculos, si hay alguno en nosotros, debemos quitarlo. No podemos quitarlo porque estamos presos por eso. Señor, ayúdame. Porque el Señor dice en su palabra, en Primera de Juan capítulo 2, verso 1, hijitos, no pequéis, pero si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, por los de todo el mundo. Porque Jesucristo vino para librarnos del pecado a todo el mundo. Lo que pasa que unos quieren seguir en el pecado y otros han entendido que el pecado es lo que único que produce muerte. Y hemos venido a Jesucristo. Y cuánto mejor ustedes que no han sido contaminados todavía por este mundo corrupto, ustedes llegar temprano a Jesucristo. Yo lamento haber venido a los 40 años. Si yo hubiera venido a los 20 años, yo estuviera jovencito. Sin embargo, esos 30 años de cristomicina me mantienen joven a los 71. ¿Cuánto más a ustedes que sus días serán alargados? Su juventud va a durar más tiempo. Van a ponerse viejos más lento que nosotros. Porque la corrupción de este mundo no lo va a ustedes a arrastrar. Entonces, todas estas cosas son obstáculos para que el joven alcance una integridad verdadera. Ahora, hay otra cosa más. Y abominables idolatrías. La idolatría nosotros la conocemos como adorar cosas que no son Dios. Pero también en el noviazgo se hace idolatría. Cuando el jovencito o la jovencita no oye el consejo que su padre le están dando por causa de que ese muchachito ni estudia ni trabaja, pero la muchacha no oye el consejo que le está diciendo el padre o la madre, y ella lo que le dice es el que me gusta. Y ahí viene el problema. Porque ya ella ha hecho, a ese muchachito lo tiene como su Dios, como su dueño. Y el único dueño que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Por esta razón, aquí vamos a hablar más adelante, en otra oportunidad, vamos a hablar acerca del encaprichamiento. Cuando el muchachito o la muchachita se encaprichan con el novio o la novia, va a sufrir. Vamos a enseñarle cómo usted evitar el encaprichamiento. Porque yo conozco casos, yo vi una vez una muchachita cerca de casa ahí que venía el hombre dándole golpe y se paró en la esquina y esa muchachita, ese hombre le daba trompada en la cara, bueno, y se la llevó para la casa. Y después veo que vienen los dos cambiaditos, ella todo hinchada, vienen cambiaditos, van para la discoteca después de haber recibido esa golpeada. ¿Qué es eso? Eso es encaprichamiento, eso es
que tenía ese hombre como su idolatría. Ese es su dueño, su todo. Si ese hombre no existe, no, me muero. En el mundo no hay más hombre, no solamente es ese. Eso se llama encaprichamiento. Entonces, cuídense de eso. Ustedes están comenzando la vida, cuídense de eso. Del único que ustedes tienen que encapricharse es de Jesucristo. Que ese novio y esa novia es para llegar mañana al matrimonio. Por tal razón, no se debe avanzar. Si usted da el avance, es posible que se pierda todo. Cuando el muchachito le quiera pedir una muestra de amor, ya usted sabe qué es lo que va a hacer. Le va a destruir su vida. Es así. Entonces dice, el verso 4 dice, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. A la muchachita le dice, te va a poner vieja. Y si no, le dice, pues tú te estás estudiando para monja. Tú no estás gozando la vida. No te lleves de tu papá, que tu papá y tu mamá gozaron ya y no quieren que tú goces. Eso es un consejo diabólico. Porque tu papá y tu mamá disfrutaron casándose en su tiempo. Pero hoy en día, el matrimonio es algo de museo. Y es por eso, y no vean esto como machismo, pero la muchachita es la que pierde más. Porque el embarazo está en su vientre, no en el vientre del muchacho. Y de ahí en adelante, si usted va y se hace un aborto, cometió asesinato delante de Dios. Entonces, no es, yo soy de lo que digo, yo como padre, con una adolescente, no le doy a ella preservativo o pastilla para que evite el embarazo. Porque yo le estoy diciendo, hazlo, pero cuídate. Y después que la muchachita es usada por el muchachito, la tira como un vaso plástico de eso. Y ya no la quiere ver. Yo sé lo que le estoy diciendo, que yo he tratado muchos casos de esa índole. Y esa muchachita queda destruida. Entonces, el Señor le ha convocado a ustedes para evitar que ustedes caigan en eso. Tanto varones como hembras. Disolución, libertinaje, conducta sexual indebida. Disolución. Y el ultraje es insulto, ofensa, desprecio y deshonra. Eso hacen con ustedes cuando ustedes están firmes en Cristo Jesús. Pero al final la victoria es de ustedes. Y después esos que le han querido inculcar a ustedes, a que ustedes disfruten su vida como le está disfrutando la juventud de este mundo, mañana le van a venir a ustedes a decirle, pero ¿cómo tú pudiste vencer eso? Yo no pude, mira cómo estoy, dejé la universidad, ahora no puedo estudiar, no puedo trabajar. Y entonces el muchachito que me embarazó me dejó y se fue. Porque no son todos los jóvenes que son responsables. No son todos. Ellos hay responsables. Pero no son todos. Pero, ¿por qué yo digo que ustedes, las hembras, son las que más pierden? Porque ustedes son las que tienen el encargo. Son las que más pierden.
Para ellos ese problema es de ustedes. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo que quería era gozar un rato contigo y nada más. No me dé problema. Yo no quiero piedra en mi camino. Y de ahí en adelante, la vida se le hace difícil. Usted, una niñita con un embarazo, los padres la botaron de la casa y el muchachito no se hizo caso de usted. Y ahí donde se aprovechan algunos sinvergüenza, hombres mayores, que entonces le ofrece a usted sus brazos, y usted que está en esa situación, que no tiene de qué agarrarse, usted se agarra de ahí. Y usted se acerca a él pensando que él le está haciendo una ayuda paterna. No, 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 le está engañando. Le está engañando para disfrutar de su cuerpo. Pero no se va a hacer cargo de eso. Le va a ayudar, esos primeros tiempos le va a ayudar, pero después espanta la mula. Porque el momento del sexo es bueno en ese instante, pero después duele la cabeza cuando no se hace con tu pareja. Entonces, el verso 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos sus amigos, todas sus amistades que le atacan a ustedes porque ustedes están buscando de Dios, van a darle cuenta a Dios aquel día. Y si ustedes no se dejan llevar de ellos, entonces ustedes lo mirarán a ellos cuando estén delante del Señor, cuando el Señor le pregunta: ¿por qué tú le pusiste tropiezo a mi hija o a mi hijo? Y dice que será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, jóvenes, el mayor tesoro que ustedes pueden tener es la integridad basamentada en la Biblia, en la palabra de Dios, porque es Dios el que lo va a mantener a ustedes íntegros, firme, con una visión del presente y del futuro. Entonces, ese tiempo juvenil será placentero. Y ustedes mañana van a decir: qué bueno que el Señor me dio esos consejos. Hoy puedo ser una mujer feliz, hoy puedo ser un hombre feliz, porque basamenté mi integridad en los principios de Dios. Ahí está el secreto. ¿Cuántos son íntegros? No levante la mano. Usted hace esa pregunta a usted. ¿Soy íntegro? Y si no soy íntegro, Señor, yo necesito que tú me ayudes a alcanzar la integridad. Es lo que hay que hacer. ¿Cuántos quieren ser íntegros? Ahí si usted puede levantar la mano si usted quiere. Bueno, hay dos que quieren ser íntegros. Eso está muy bien. Entonces, vamos a extenderle esta invitación. Es posible que cada último sábado de cada mes hayan estos conversatorios, porque esto es un conversatorio de padre a hijos. Ahora tiene que venir una madre que le hable a ustedes desde el punto de vista de la madre, que ustedes se van a entender más, las hembras. Pero los varones se han podido entender y las hembras han podido entender que la integridad es de primer orden, y que esa integridad debe ser no como le dice el diccionario, sino como Dios lo dice en su palabra, a través de esta palabra viva. Esta es la que nos transforma, esta es la que nos liberta de la esclavitud de la concupiscencia, y así vamos a ser felices. Y si hacen familia temprano, también van a ser felices. ¿Por qué? Porque la comenzaron temprano, por tal razón, tomando esos principios de Dios, entonces van a tener una familia que verdaderamente va a ser de futuro, porque le van a enseñar a sus hijos esos principios de Dios. Por esa razón, a esto
debía llamársele conversando con los jóvenes. Y eso quiere decir entonces que conversó un padre, ahora ustedes tienen que conversar. Y dentro de todo lo que se ha hablado o cualquier inquietud que usted tenga, este es el momento donde vamos a entrar a que ustedes ahora conversen a través de las preguntas que ustedes quieran hacer. Por eso se hacen escritas, para que así no le dé vergüenza, porque hay gente que le da vergüenza preguntar, ¿y por qué esto y por qué aquello? No, pues usted lo escribe y así nadie sabe quién lo escribió, pero porque yo quiero que ustedes estén claros en este punto. Yo no quiero que ustedes salgan con algunas cuestiones que no entendieron o alguna pregunta que ustedes quieren hacer y entonces no hayan cómo hacerla. Bueno, pues entonces las escrita y así vamos a darle respuesta dentro de la posibilidad. Padre, gracias por la paz que tú has puesto en nuestros corazones. Pero gracias, Señor, por estos jóvenes que se han dignado en venir, Padre Santo, a la convocatoria que tú has hecho. Yo te pido por ellos, por cada uno de ellos, que tú les ayude a conseguir esa estatura del varón perfecto, donde la integridad sea el fundamento y donde Jesucristo sea su guía y dueño. Y así poder tener una juventud que verdaderamente sea fructífera y puedan, Señor, tener una familia que te glorifique a ti. En el nombre poderoso de Jesús, mira esta pareja que está aquí, esta pareja de jóvenes. Yo te pido por ellos, para que tú sigas poniendo en ellos la sabiduría, el amor, la paciencia, para ellos educar a sus hijos por el mejor camino. Mira que sus padres son temerosos de Dios y por eso están aquí, Señor, para seguir escuchándote a ti, para seguir guiando a sus hijos por el camino correcto. Yo te pido que tú les prosperes espiritual y materialmente y tú sigas poniendo en ellos comprensión para que ese matrimonio continúe hacia adelante y puedan darle la educación adecuada a sus hijos. En el nombre de Jesucristo, mira a cada una de las madres que hay aquí, que tú le des la sabiduría y la paciencia, el cuidado necesario para mantener a sus hijos dentro del círculo familiar. Por eso cada padre y cada futuro padre que está aquí también, te lo presento, para que sea tú poniendo en ellos la sabiduría, para que cuando ellos determinen comenzar esa institución de la familia, ellos sepan el compromiso que asumen y puedan entonces tener un fundamento basado en lo que tú enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús, también quiero presentarte a los directivos de esta congregación. Dale esa visión que le diste de rescatar a los jóvenes, para que continúen y que no solamente sea una parte de los jóvenes, sino que todos los jóvenes inverteños puedan estar aquí. Que en la próxima ocasión se pueda hacer un anuncio que sea oído por todo el pueblo inverteño y todo joven venga a esta casa a recibir el consejo de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, también te presento a tu hija Yaroli, Padre. Esta niña que tú la levantaste desde pequeña en tus principios. Te pido que siga acrecentando esa sabiduría que ha puesto en ella, esa paciencia, esa humildad, esa mansedumbre, para que ella pueda guiar a estas jóvenes y a estos jóvenes por el camino que tú le has establecido en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, dame la oportunidad, Señor, de seguir hacia adelante, llevando el consejo a todos los jóvenes, no solamente de Inver, sino fuera de Inver, porque tú sabes la necesidad que hay en la juventud. Y tú sabes lo ocupados que están los padres y no pueden aconsejarle. Pero tú has levantado esta congregación con ese propósito. Te pido que me ayude, que me dé la salud para seguir aconsejando a nuestros jóvenes y guiando a nuestros jóvenes por el camino correcto. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.